Una vez que ya tenemos hecho el registro, vamos a pasar al login, ese elemento, ese formulario que nos va a permitir usar un usuario, entrar en nuestra aplicación y además vamos como desarrolladores a diseñar nuestra aplicación para que una de las partes esté solo puede ser accesible mediante ese login y otra de las partes sea accesible totalmente abierta. Nosotros en ese registro ya utilizamos esta encriptación base de tanto la parte de registro como la parte de login, puesto que en ambos casos vamos a tener que encriptar, vamos a tener que codificar y decodificar ese password para conocer si ese usuario puede incorporarse, puede entrar a nuestra aplicación. En segundo lugar, veremos qué es el firewall de nuestra aplicación, mientras que en ese security.yml ya tocamos parte añadiendo lo que acabamos de ver, que es la encriptación. Vamos a añadir la parte de firewall, vamos a ir poco a poco explicando esta parte que nos va a permitir definir las reglas, definir las partes protegidas dentro de la aplicación. Y no va a ser lo último, sino que va a estar centrado estos vídeos o esta parte en la parte de generación de este formulario de login que nos va a permitir, una vez ya configurado tanto ese firewall que hemos dicho antes como ese registro que ya lo teníamos previamente, este login va a permitir que nos podamos autenticar en nuestra aplicación. No va a ser muy complejo el realizar un formulario de login en una nueva ruta. Si además utilizamos como base el documento de cómo construir un formulario de login tradicional a través de una vista que incorporemos a una ruta, veréis que va a ser esta definición de este formulario muy sencilla. De hecho, aquí lo tenemos. Veis que vamos a generar una nueva ruta. Esta la vamos a generar en la parte de default o la parte del controlador default, y después vamos a generar esta vista que es ni más ni menos que un formulario, y vamos a ir explicando estas partes que quizá sean más extrañas o quizá estén más relacionadas con la parte de autenticación. Por lo tanto, vamos a coger este login action y vamos a copiarlo dentro de nuestro controlador, ya que nos va a servir prácticamente en su totalidad. Veis que lo vamos a añadir a este default porque es una ruta que tiene que estar totalmente accesible para cualquier usuario. Lo vamos a copiar y vamos a ir añadiendo entre una de las cosas esta ruta que se va a llamar login y de name login. Muy bien, vamos a ver qué está ocurriendo. Este nuevo login action, esta nueva ruta login, va a hacer uso nuevamente de este Authentications Utilities, como era el User Password Encoder Interface. Veis en nuestro registro como incorporábamos este servicio para hacer uso de este codificador. En este caso vamos a hacer uso de este Authentication Utils para, entre unas de las muchas cosas, recuperar cuál ha sido el error, si hubiese un error en la autenticación del usuario, o cuál es el último username que se ha autenticado, como por ejemplo para poderlo meter dentro de la sesión. Estas dos variables se la vamos a pasar a la vista que aún no tenemos realizada, y que la vamos a dejar directamente en nuestro directorio default, en vez de hacer un default, en vez de generar una nueva carpeta security tal y como nos proponía la documentación. Bueno, pues ya tendríamos esta nueva ruta, y tendríamos que hacer ese new file login.html.twig. Perfecto. Le añadiríamos este extends base y
le colocaríamos ese content dentro del body. ¿Qué vamos a colocar dentro del body? Ya lo hemos visto antes. Vamos otra vez a la documentación y la documentación nos pone un ejemplo muy interesante, muy factible de utilizar dentro de nuestra aplicación. Vamos a copiar y pegar ese mismo bloque y vamos a analizar poco a poco cuál va a ser o cuál es el contenido que acabamos de incorporar a nuestro login.html.twig. Para comenzar, veis que estamos analizando si ha habido o no ha habido un error a través de esa variable que le estábamos pasando a nuestro twig, que se denomina error, y que la estábamos capturando directamente a través de ese servicio de autentications utils, y que nos va a decir si ha habido un error, como por ejemplo que el password es incorrecto, que el usuario no existe, y por lo tanto si este if se produce es true, vamos a añadir un nuevo error que va a ser del tipo pues cuál es el key y cuál es el mensaje que vamos a o que nos ha proporcionado este Authentications Tools. Una vez que ha habido o no ha habido error, vamos a incorporar el formulario. Aquí ya sí que vamos a meter nuestro formulario en el que vamos a lanzar para su autenticación el mismo la ruta que acabamos de generar, este login, y de esta forma automáticamente el sistema de autenticación de Symfony se encargará de conocer si existe o no existe ningún error. Para comenzar necesitaremos que se llame exactamente igual nuestros parámetros de verificación de usuario en base de datos. Vamos a nuestro user controller o usuario controller, vamos a necesitar, vamos a nuestro usuario, a nuestra entidad, vamos a necesitar que se llame exactamente username, nuestro primer campo que vamos a pasar por post, por eso se denomina username, username el identificador, y vamos a pasarle como password el mismo nombre que nosotros tenemos almacenado en la base de datos. Por ese motivo también nuestro password tiene que ser exactamente igual o llamarse exactamente igual que lo que tenemos almacenado en nuestra entity. Si observáis nuestro last username basado en lo que nos está transmitiendo este Authentications Utils, nos va a proporcionar ese último usuario logado y que se va a colocar por defecto en este input. Bueno, pues ya tendríamos generado este login muy sencillo, aún sin ningún tipo de uso o de autenticación. Ahora mismo no hemos implementado ninguna autenticación, de hecho lo podemos comprobar como si nosotros nos vamos a ese localhost 8000 /login, vais a ver que sí que nos aparece nuestro formulario, pero no aparece o no tiene uso si introducimos nuestro usuario y contraseña. Para comenzar se nos ha olvidado hacer el use, además nos lo indicaba en la documentación. Veis aquí este use Symfony Components Authentication Utils. Vamos a incorporarlo a nuestro default controller para que nos dé este error. Aquí lo tenemos y vamos a volver a lanzar este login para ahora sí ver el formulario. Como veis, aquí tenemos este formulario, Paco, y la contraseña que le queramos colocar, pero no está haciendo absolutamente nada, puesto que realmente no hemos añadido, primero, ni qué queremos proteger, ni segundo, dónde queremos proteger en nuestra aplicación. Ahí podéis observar cuál es el path que queremos proteger y en segundo lugar qué es lo que queremos proteger. Si nos vamos, primero si copiamos este main para también hacer uso del mismo, y nos vamos a nuestro security.yml, aquí va este fichero muy importante y que ya hemos utilizado para incorporar este encriptador
en nuestra base de datos, vamos a ver que nuestro main ahora mismo no tiene ningún contenido. Vamos a hacer que nuestro main pueda ser accesible de forma anónima y vamos a incorporar esta primera directriz, esta primera configuración, que va a ser que nuestro login, nuestro formulario de login, esté en el path login y que además nuestro provider vaya a ser justamente este. No lo tenemos aún mismo, nuestro provider de base de datos. Y nuestro provider de base de datos lo vamos a incorporar en el apartado de providers. Para ello vamos a definir un nuevo ahí para que esté totalmente alineado. Nuestra db provider. Ahí lo tenemos y que va a estar relacionado justamente entity con nuestra entidad denominada app bundle usuario. Vamos a comprobar que se llama usuario. Aquí lo tenemos y que además la propiedad que vamos a utilizar para comprobar si un usuario existe o un usuario no existe va a ser la de username. Como podéis comprobar, bueno, esto lo podemos hasta incluso eliminar. Como podéis comprobar, esta etiqueta, nuestra db provider, cuya entidad está relacionada con este usuario, va a ser justamente la misma etiqueta que nosotros vayamos a incorporar a nuestro main, a nuestro firewall. Vamos a comprobar que todos los campos son correctos, que todos los tabs dentro del security son correctos. Si no fuese alguno correcto, nos daría algún error en la recarga. Como podéis comprobar, se ha cargado bien y en estos momentos ya podríamos, vamos a la documentación, ya podríamos proteger nuestra aplicación, aquellas partes de nuestra aplicación, mediante este access control, esta parte del security que se denomina access control, y donde definiríamos este path, donde definiríamos cuál es el rol. Si nos vamos a la base de datos para saber exactamente cuál es el rol al cual hemos incorporado nuestro primer usuario, de hecho lo tenemos en nuestro default controller, puesto que le estábamos llamando role user, podríamos, vamos a copiar exactamente estas líneas y vamos a explicarlas. Security. Como siempre, la importancia de las tabulaciones dentro del security. Vamos allá. Ya lo tenemos bien alineado. Y este main. Para comenzar, esta ruta que se denomina login y que tiene que coincidir con la misma ruta que nosotros le hayamos dado, ¿veis? Este login debe de poderse acceder de forma anónima. En el caso en el que nosotros no configuremos esta parte y estemos protegiendo además toda la aplicación, si no dejamos que el login, la ruta de login sea autenticada, sea accesible de forma anónima, se cumpliría un bucle infinito. Es decir, entraríamos a la aplicación, querríamos protegerla, iríamos a login, entraríamos a la aplicación y así hasta el infinito. Por ese motivo se coloca como anónima esta parte. Y después ya podríamos poner aquella parte que nosotros queramos proteger y con el rol o roles que queramos proteger. En este caso, como podéis observar, teníamos la de noticia controller con una ruta admin y que por lo tanto sería un admin. Vamos a comprobar lo que ocurre cuando nosotros
establecemos o queremos introducir, en primer lugar, vamos a comprobar que la raíz no surge ningún efecto la nueva configuración que acabamos de hacer, y para ello también vamos a ir desplegando una de las utilidades que tenemos dentro de Symfony, que es esta barra, y que nos va a decir de qué forma está logado o si no está logado. Registro. Veréis que en la de registro seguimos como anónimo. Veréis también que cuando yo me logo, cuando yo voy a login, sigue siendo anónimo, pero ahora veremos que si yo quiero ir a la parte admin, me va a redirigir a la de login, puesto que esta zona ya está protegida y ya no es accesible mediante el login. ¿Qué ocurre si yo intento introducir un usuario con una contraseña 1, 2, 3, 4 ceros? Pues que hace la comprobación de forma automática. Como nuestro provider le hemos incorporado que era la entidad de usuarios, nuestro único usuario, vamos a la base de datos y veréis que nuestro único usuario se denominaba Paco y su contraseña era 1, 2, 3, 4. Aunque aquí no lo vamos a poder observar, cuando nosotros lo insertamos con el 1, 2, 3, 4, nos dice que existe unas credenciales que no son válidas, y fijaos que seguimos estando logados como anónimo, no nos ha dejado pasar. Veis que si yo intento entrar en admin, nos aparece ahora sí este last username que antes habíamos nombrado dentro del value del input, puesto que es el último que he intentado acceder. Y por último, si yo introduzco correctamente este 1, 2, 3, 4, si no me he equivocado, veréis que ya entro al admin y que fijaos, ya me he logado como Paco y por lo tanto ha comprobado las credenciales y el rol para poder entrar a esa parte. Si yo me saliese de esa parte, el firewall se activará como que está logado como Paco. Podéis comprobar, ahora mismo no nos podemos salir porque no tenemos incorporado el logout, pero sí podemos entrar y podemos registro, podemos ya utilizar la aplicación mediante un logado de un usuario previamente registrado.